Buenos días. Buenos Buenos días, mi días, nombre es Jorge. Jorge Rojas, como bien mencionó mi lady. Vamos a hablar ahorita de todo lo que tiene que ver propiamente con la parte probatoria de que se está dando una discriminación. Es una situación algo compleja porque va a depender de la susceptibilidad del que se sienta discriminado o la que se sienta discriminada. Inclusive el lenguaje inclusivo, valga la redundancia, es algo que hay que aprender a utilizar. Normalmente hay mucho conflicto sobre eso, pero cuando tenemos personas con una situación en la que se siente discriminada, aumenta más la probabilidad de que se sienta en discriminación si no le reconocemos sus carencias individuales. La, hay una prohibición a discriminar, la ha establecido la reforma procesal laboral en 14, pasó de 4 a 14 razones, cuando en algún momento era un poco más difícil determinar ciertos puntos, esta es más precisa. Entonces establece que incluso todo trabajador que discrimine en el ejercicio de sus funciones incluirá una falta grave y por ende resultará imprescindible que las empresas capaciten al personal y revisen sus políticas y procedimientos internos para que estos se ajusten a la reforma. Eso quiere decir que tenemos que invertir tiempo para que la gente se sensibilice a las diferencias. A veces, por una o por otra razón, hemos ido adquiriendo como cultura algún tipo de choteo, incluso nos reconocemos como choteadores, como una condición de ser costarricense. El problema de eso es que cuando lo hacemos en una condición formal como el trabajo, puede ocasionar severas situaciones de justo de eso, de que la gente se sienta hecha a un lado, que se sienta que no es vista en igualdad de condiciones. Eh, Solemos hacerlo, pero con demasiada frecuencia, chistes sexistas o chistes xenofóbicos. Am, Incluso algunas empresas lo hacen como parte de sus condiciones. Hay cierto tipo de trabajos que de por sí llevan mucho de eso, incluso el uso de lenguaje un poco soez. Pero lo importante aquí es entender que ahora la ley faculta a las personas que se pueden sentir en esa condición de discriminación a denunciar o incluso más aún el mismo ministerio puede actuar de hecho si se requiere. Entonces debemos entender que se está prohibiendo todo tipo de discriminación por edad, por etnia, por sexo, por religión, por raza, por orientación sexual, estado civil, opinión política, ascendencia nacional, origen social, filiación. Y aquí entendamos que filiación puede ir incluido los equipos de fútbol, por aquello de que a veces le hacemos un gran chote y si la persona se siente molesta, también eso puede tomarlo. Hoy vamos a hablar de cómo lograr darle característica a una discriminación, porque si tampoco vamos a llegar a no poder hablar de las cosas, ¿verdad? Discapacidad, evidentemente, afiliación sindical y situación económica. Como notan, el espectro es bastante amplio, es demasiadas condiciones las que pueden entrar en este artículo y evidentemente hay que actuar con cautela. La discriminación laboral se está organizada en los artículos del 404 al 410 en la nueva ley, ¿verdad? Bueno, en la reforma en realidad, y se introducen todo lo que ya mencionamos anteriormente y se prohíbe el despido de trabajadores por motivos de discriminación. ¿Eso qué significa? Que yo no puedo despedir a un trabajador porque, qué sé yo, llegó a los 40 años y ya lo veo muy viejo para mi negocio. Yo no puedo despedir por edad.
Anteriormente, en algunas ocasiones y eh, algunas oficinas del Ministerio de Trabajo daban eso por válido, pero actualmente ya eso es complicado, o sea, nos metemos en una dificultad, eso no es un motivo de despido, no es un motivo de despido eh, que la persona tenga alguna condición física para la cual, qué sé yo, eh, movemos cosas muy pesadas y la persona es débil o está presentando alguna debilidad o alguna enfermedad. Yo no puedo decir que ya por esa razón ya no puede trabajar con nosotros, no es posible. Habrá que razonar con la persona, ver las cosas, pero en general es discriminatorio tratar, insisto, es delicada esa parte, muchos de estas opciones límites van a requerir siempre una buena relación con la oficina del Ministerio de Trabajo de su localidad. De hecho, les invito a los empleadores que sepan dónde está y que se vayan a dar la vuelta y que se presenten, pongan los órdenes y incluso que les pidan un ratito para que les cuenten las cosas principales y empezar a mostrar una cara amable. No, incluso solicitarles ayuda para que revisen su empresa y que no hayan situaciones discriminatorias y cosas. Una actitud positiva a la reforma es lo que más va a proteger a cualquier empresa de situaciones difíciles. Por el contrario, una actitud de resistencia, de esto no pueden hacérmelo a mí, esto no es para mí, va a ocasionar definitivamente situaciones cada vez más tensas. Recuerden que si el Ministerio de Trabajo llega por una denuncia es más complicado que si el Ministerio de Trabajo nos anunció cosas a corregir. Es hacerlo parte de nuestro recurso, no un fiscalizador, sino un colaborador. Y el Ministerio de Trabajo, entre sus políticas, eso es lo que busca, orientar al, al sector laboral con las mejores prácticas. Y esto se los digo porque, siguiendo lo que se señala, hay un fuero de protección sindical a dirigentes y representantes, sino también a los trabajadores que se les impide sindicalizarse y que les afecte por estar en sindicatos o se les obligue a desafiliarse al sindicato. Ahora toda empresa puede tener un sindicato. Eh, Se introduce el criterio que todos los trabajadores que desempeñen en igualdad de condiciones un trabajo igual deben tener sin discriminación alguna la misma jornada y salario. Esto también es importante. La discriminación en cuanto al salario y jornada de trabajo. Pues no vamos a negar que tenemos a veces trabajadores mm, más comprometidos, como decimos en la versión tica, que llevan bien puesta la camiseta. Y hay otros que no, que andan buscando la hora de salida desde que entran, ¿verdad? Y entonces de alguna manera siempre tendemos naturalmente a inclinarnos por aquel que está o que sentimos que está con nosotros. Pero ya no podemos hacer diferencias salariales porque nos vamos a ir encontrando con situaciones de suma desigualdad y tener la misma carga de trabajo, pero tener y la misma jornada, pero tener un salario diferente, ya eso es una prueba en sí de discriminación. Es decir, una persona lleva su colilla de trabajo y de alguna manera el compañero o la compañera le facilitó la de él o la de ella y lo lleva y ahí hay una prueba. Yo hago lo mismo e incluso la persona tal vez por no tener una bronca con el compañero o la compañera diga, sí, sí, yo hacemos lo mismo. En ese caso ya hay una marca de discriminación. Por supuesto, esa se puede arreglar rápidamente equiparando los salarios, pero en ese caso deberíamos hablar y empezar a construir el concepto de puesto de trabajo más que de personas, en el sentido de que es más fácil mantener. Usted está en tal puesto de trabajo, este es el dinero que le corresponde. Si vamos a ofrecer algunas bonificaciones por aparte, que estas bonificaciones estén claras, por supuesto. Yo podría
reconocer anualidades. Tal vez si una persona, porque ya tiene más tiempo de trabajar conmigo, eso no sería discriminatorio porque eso está en igualdad de condiciones para cualquiera que tenga esas anualidades. Pero yo no puedo agarrar una persona que contraté, dos personas que contraté en la misma fecha y un año después tenerlas con salario distinto, teniendo las mismas condiciones y la misma jornada de trabajo. Hay que variar las condiciones para que exista una diferenciación de salarios. Entonces ahí yo puedo construir puestos de trabajo donde puedo también tener niveles salariales de acuerdo al puesto de trabajo. Sigamos, se establece que las personas afectadas por discriminar podrían alegar judicialmente y en caso de comprobarse, se ordenará una reinstalación al trabajo con pleno goce de derechos y el pago de salarios caídos. O sea, lo que van a hacer es que van a hacer la diferenciación y van a sacarle la cantidad de dinero que debe pagarse y hay que pagárselo en retroactivo. Finalmente, se debe destacar que las personas que participan de procesos de reclutamiento y selección, eso se dio la semana pasada, contratación y promoción de personal deben evitar incurrir en actos de discriminación, según el artículo 404. Por ello, será causal de despido de conformidad al artículo 81 del Código de Trabajo. Eso quiere decir básicamente que nuestros seleccionadores y reclutadores tienen que ser personas que se muestren bastante objetivas. Debe haber un esquema de objetividad. Y finalmente, el proceso, como se habló la vez pasada, debe ser muy bien estructurado de tal manera que sea más una cuestión objetiva y no una parte subjetiva. Evidentemente, nunca va a funcionar completamente objetivo, pero por lo menos en papel y en procedimientos debe estar claro que así sea. Ahora, ¿cómo debemos proceder ante una situación denunciada? Bueno, esto es cuando ya la situación se disparó, cuando ya la persona se siente ofendida y la persona inicia su proceso bueno, de señalar la discriminación de la que se siente víctima. Existen tres aspectos que conviene detenerse, aunque sea brevemente. El primero de ellos se refiere a la carga de la prueba del acto discriminatorio patronal por parte del trabajador. No es cierto que solo el hecho de alegar el trabajador discriminación lleva implícita una presunción de verdad, pues el artículo 409 dice que quien alegue la discriminación deberá señalar específicamente el sustento fáctico en el que funda su alegato y los términos de comparación que su sustancia su afirmación con, como discriminatorias de todas las demandas relacionadas con discriminaciones. Eso quiere decir, cuando hablan de sustento fáctico, tiene que tener datos, por lo menos tiene que decir, pasó esto, me sucedió esto, no simplemente yo siento que me están discriminando, pero ¿cuándo? ¿En qué momento? ¿Cuáles son las condiciones? Pero tampoco el trabajador está tan obligado a poner los detalles, dar las pruebas. Aunque si logra conseguir que alguien avale o tenga un testigo, tenga documentos, entre más información aporte, pues más va a ser sustanciosa su discriminación. Como todo, como en un país donde avalamos bien el ser vivo y no ser tonto, ¿va? Pues sí, habrán algunos vivillos, como decimos, que van a intentar estar molestando. Inclusive van a ser situaciones de amenaza en algún momento cuando en alguna situación se dé tensión a nivel laboral. Por eso, de alguna manera, la reforma también nos está invitando fuertemente a manejar un buen clima laboral. Porque si la persona se siente ofendida, puede utilizar estos caminos para complicarle la existencia a los patronos. Ni tampoco se trata de dejar el negocio que se tiene, ni agarrar en esa desesperación de que, bueno, ya entonces no voy a seguir haciendo negocios porque todo el mundo se me viene encima.
Sino por el contrario, lo que hay que pensar es que nos estamos ordenando y hay mucha gente que ciertamente ha sido discriminada y ciertamente ha pasado situaciones complicadas. No, no es para nada lógico que las estadísticas sigan indicando que hombres y mujeres haciendo las mismas condiciones y la misma carga de trabajo, inclusive a veces con mayor efectividad por parte de ellas, siga habiendo una diferencia de casi 20% entre el salario del hombre y el salario de la mujer a favor del hombre. O situaciones donde, por ejemplo, pidamos un requisito cuando no hace falta, simplemente porque se nos antojó ese requisito, sino para ser más precisos en nuestro trabajo. Si el trabajador cumple con esta obligación procesal, entonces la carga de la prueba se desplaza a la parte patronal, tal como lo dispone el artículo 478, inciso 10. En todo caso, le corresponderá al empleador o la empleadora probar su dicho, cuando no exista acuerdo sobre la justificación de la objetividad, racionalidad y proporcionalidad de las medidas o las conductas señaladas como discriminatorias en todas las demandas relacionadas con discriminaciones. O sea, el trabajador tiene ya algo armadito, tiene algo para decir, me están discriminando. Lo presenta y a partir de ahí, si se acepta, le pasa la pelota al patrono. Y ahora el patrono tiene que demostrar, el empleador, la empleadora tiene que demostrar que eso no es cierto. De ahí de nuevo, las buenas prácticas, el tener claro, el tener un esquema salarial apropiado, el tener un buen clima organizacional, el tener al resto de los trabajadores, como dicen, a la forma tica, metidos en la bolsa, pues nos va a hacer un buen sistema de protección. Porque todos los que hemos tenido gente a cargo sabemos de una u otra manera que en algún momento no van a estar contentos con lo que hagamos. Pues si alguien quiere ir a ver el partido de la selección y le decimos, mira, es que hay mucho trabajo, no puedes ir, y es un fanático, probablemente pasará algunos días molesto. Si tengo una persona que quería ir a enterrar a la esposa de un amigo, pero la ley no faculta eso, y yo tengo un pico enorme de trabajo y le digo que no, pues tampoco va a estar muy contento, aunque está en el derecho del empleador, de la empleadora, de establecer ciertos límites en cuanto a los permisos. Igual, también siempre es negociable, ¿verdad? Si es una persona muy importante, pues al rato debemos tomarlo como familia y debemos ser solidarios con la pena de las personas. Pero es que, de nuevo, hay gente a la cual uno, con ojos cerrados, si le pide permiso, se lo damos sin pensarlo, porque es una persona que sabemos que es honesta, que nunca nos ha mentido, que está con nosotros y todas esas condiciones, pero en la práctica eso sería discriminatorio porque está la otra persona que en realidad es muy mentirosa, que llega tarde, que siempre tiene una excusa, que, bueno, que todo le pasó, que a su bus que venía se le salieron las llantas, que ahora hasta es posible, y entonces trae una justificación de esa manera. Decía una vez un supervisor en una fábrica, me decía, a veces a aquella persona se le ha muerto 3 veces la misma abuela. Entonces la gente sí tiende a exagerar un poco y a buscar condiciones así. Pero en ese caso las políticas establecidas, claras, escritas, eso quiere decir que estén antes de que se dé la situación, porque muchas veces uno no escribe nada y todo lo va resolviendo en el camino. Eso, la reforma nos obliga ahora a ser bien claros y a tener documentación que justifique todo lo que estamos haciendo desde el principio. No podemos en ninguna medida estar en el juego de estar sacándonos de la manga las respuestas a lo que va a pasar. Eso se acostumbraba mucho antes, inclusive, aunque no es el tema de hoy, pero en la carta de despido se iba cambiando el motivo. Ahora sí, si despedimos a alguien, el motivo que ponemos en la carta de despido es el motivo con el que vamos a morir. Y es el motivo con el que nos pueden demandar o con el que nos vamos a defender, pero siempre todo debe estar ahora más estructurado y más formal. El segundo aspecto refiere al plazo de prescripción para alegar un acto discriminatorio del empleador. Tal y como se da en la regulación de la reforma procesal laboral, existen 3 términos que podrían aplicar. Uno es 6 meses de conformidad al artículo 406,
contando a partir del momento en que el empleador dio motivo para la separación sin que haya finalizado la relación laboral, el mismo plazo semestral desde que se dio el despido discriminatorio para acudir a la vía sumarísima a impugnar dicha terminación y buscar la reinstalación a tenor del artículo 472 o en el plazo de un año a partir de la terminación del contrato de trabajo, de conformidad al artículo 413 del Código de Trabajo. Aquí estamos hablando de despido. La persona puede decir, me despidieron por discriminación, me despidieron porque yo no les gustaba, porque yo estaba muy corto y ya no me movía tan rápido, porque desde que mi mamá murió yo me he sentido mal y ya no he sido el mismo trabajador y no me han comprendido y me han dicho que soy muy lerdo y que así la gente no puede servir aquí, y que yo tengo que irme. Y yo sentí que no comprendieron mis necesidades y me despidieron por ser, por reforma, por reorganización, eh, reorganización de la empresa, pero al final la empresa ni se reorganizó, ni nada pasó, incluso contrataron a alguien más en el mismo puesto. Entonces la persona puede ir y reclamar y tendrá todas las pruebas, tendrá la prueba de que la empresa no cambió el puesto y cuando se lo pregunten a la empresa, posiblemente la empresa no tenga cómo defender a eso. Y entonces viene este fenómeno nuevo, es un fenómeno realmente nuevo a nivel, sobre todo a nivel privado, a nivel público siempre ha estado, que es la reinstalación. Eso significa que la persona va a volver. Pero eso se hablará con más detalle la próxima vez cuando trabajemos sobre qué pasa si ya hay en sí, si el proceso le pide cuentas a la empresa. Pero básicamente la reinstalación es volver a la persona a su lugar, volverla al puesto de trabajo y reconocerle los salarios que no percibió durante el periodo de tiempo que se le estuvo separado o separada de la empresa. Y comprenderán que dependiendo del tamaño de su empresa, eso puede significar prácticamente cerrar o quebrar, porque puede ser bastante dinero que no se tenga a mano. Igual, en su momento uno puede renegociar con la persona, puede aceptar, a veces la persona lo que va a querer es algún otro tipo de indemnización y siempre existe la negociación. En todo esto no se pierde la negociación. En todo esto lo que se persigue es que todas las personas tengan condiciones para poder defenderse y que se sientan bien en esa situación. No que las personas se perciban o se vayan con un resentimiento. Y más de una vez nos hemos encontrado con alguien que aún sigue hablando muy mal de alguno de sus empleadores por la situación en que lo trataron o la trataron. Entonces, a eso es a lo que nos referimos, a que la gente se sienta bien, que la gente tiene ese derecho a vivir bien, a estar bien, a no sentir que le persiguen, a no sentir que no es suficiente, que no tiene o que le falta algo como para no ser percibido o percibida como una persona completa, o para que no abusen de las personas. Ese es el espíritu. Y si somos de, de valores altruistas o si tenemos alguna fe, seguimos algún punto en relación a la moral y a mantener una alta moral, pues eso no va en discordancia de nada de lo que uno quiera hacer como persona a las otras personas. Y ese es el espíritu fundamental, porque hay que recordar que toda ley tiene un espíritu. Esta reforma no se hizo para joder al empleador, esta reforma no se hizo para que Costa Rica se cierre, todo lo contrario. Esta reforma más bien busca en el fondo que la gente, eh, que la gente vaya eh, creando mejores condiciones laborales que nos hagan más competitivos en ciertas latitudes donde son sensibles y requieren
y quieren que todos los trabajadores sean bien tratados. El tercer y último aspecto tiene que ver con el establecimiento de una causal de despido por falta grave del artículo 410, en concordancia con el 81, para que todo trabajador en ejercicio de sus funciones relativas al reclutamiento, selección y nombramiento y movimientos de personal o de cualquier otra forma incurra en discriminación. De nuevo, si una persona, si un empleado, si nuestro encargado o encargada de recursos humanos, o por lo menos de selección y reclutamiento, no actúa bien, pues puede ser despedido si se identifica la discriminación. Mención aparte hay que hacer al mecanismo procesal contra la discriminación de la reforma procesal laboral a partir del artículo 540 del Código de Trabajo, que se estableció un movimiento sumarísimo de tutela. En el principio se da para todos los casos de violación a los fueros especiales, pero en el mismo artículo permite utilizar para los casos de discriminación laboral. Este proceso sumarísimo es prácticamente una copia carbón de la regulación sobre el recurso de amparo a la ley de jurisdicción constitucional. Precisamente era la sala constitucional donde acudían los trabajadores que se consideraban discriminados para reclamar actos de discriminatorios en pleno. La reforma procesal laboral lo que hizo fue colocar trámite sumarísimo en el Código de Trabajo y ya el Tribunal Constitucional no se encargará de estos asuntos, los cuales quedan reservados a la jurisdicción laboral por completo. Esto lo que va generando es que la gente ya no recurra a la sala cuarta para estar denunciando sus discriminaciones, sino ahora es todo el mecanismo compuesto por el Ministerio de Trabajo y por los juzgados de trabajo sean sean los competentes para tomar estas situaciones de discriminación. Básicamente lo que hace es acelerar procesos y abre la posibilidad de que la gente pueda hacer un reclamo más rápido, más efectivo sobre la situación que le discrimina. Recordemos sobre todo que los que normalmente se sienten más afectados en una discriminación y no toman cartas en el asunto son las personas de menor ingreso, las personas que están en puestos de trabajo que llamamos más rasos. Esos son los que normalmente no tienen estructura, no tienen condiciones como para defender sus derechos. Bueno, dentro de lo que la reforma procesal laboral hace es darles herramientas, inclusive la posibilidad de tener representación, ya lo vamos a ver más adelante, representación legal y que existe una asesoría. Entonces, porque normalmente cuando una persona tiene un nivel de ingreso superior, tal vez pueda contar con la posibilidad de consultar con abogados y tal vez sea más beligerante en cuanto a la defensa de sus derechos y tal vez se sienta más consciente de ellos. Normalmente tenemos un grupo grande de trabajadores que no se sienten bien tratados, pero no han tenido cómo manifestarlo. Ese es justamente el verdadero, ¿cómo podríamos decirlo? La verdadera alerta que tenemos que tener en cuenta porque, si bien es cierto, no voy a asumir que los asistentes y las asistentes acá hayan hecho esto, pero sí, todos hemos escuchado en algún momento algún nivel de abuso sobre personas en una condición mayor de indefensión y eso es lo que se busca proteger. Por eso, de una u otra manera, insisto, el buen trato, las buenas prácticas siguen siendo el mejor antídoto para no meternos en estos rollos. ¿Cómo es luego del proceso de denuncia? Bueno, aquí ya empieza la carrera de la demanda, la contestación, la prueba a ofrecer o presentar. La demanda solo se podrá presentar por escrito y en la misma se debe ofrecer todos los medios de prueba y deberá presentarse la documentación en su caso, indicarle al juzgado dónde requerirla.
Ahí es donde, por ejemplo, la persona que sienta que se le está pagando diferente va a decir, pídale las planillas para que vea y, y los puestos para que vea que a mí no me están pagando igual o vea que a mí mi jornada de trabajo es más extensa y estoy en el mismo puesto de X o Y persona. El plazo para contestar la demanda será único de 10 días y en la misma se debe ofrecer todos los medios de prueba y deberá presentarse todo, toda la documental o en su caso indicarle al juzgado dónde requerirla. Es importante que las partes tengan claro que el momento procesal para aportar o ofrecer la prueba documental es en el acto de la presentación de la demanda o en la contestación y que el caso de que la empresa se tenga claro cuál es la prueba documental que la ley le exige conservar y presentar. Ok, dentro de esto, una buena práctica ahora es cada vez que contratamos una persona, tener un pequeño informe por qué le contratamos y a los candidatos que entrevistamos y no les dimos el puesto, tener también un pequeño expediente donde digan las razones objetivas por las cuales no se contrató, de tal manera que ahí esté la prueba para cuando se requiera. En el caso de un despido sin responsabilidad patronal, tendremos que documentarlo bastante bien. Incluso el procedimiento que yo sugeriría seguir es, antes de hacerlo, tomarse el tiempo, ir a la oficina del Ministerio de Trabajo que me corresponde y sentarme con la persona, explicarle las cosas que se están dando y que de ahí surja ya como una especie de directriz de parte del Ministerio de Trabajo donde nos diga si se puede o no se puede hacer. Y si se puede, qué cosas tenemos que documentar y tenerlas claras para que no vayamos a tener alguna sorpresa. Porque sí se puede despedir cuando una persona no está cumpliendo como debe las cosas, pero hay que evitar dejar portillos para que se pueda identificar en este caso específico como una discriminación. En la contestación de la demanda, en casos de despido sin responsabilidad patronal, solo se podrá alegar con hechos justificables la destitución de los indicados en la carta de despido entregada al favor de forma prevista en el artículo 35. Recuerden que no se puede despedir sin carta y la carta debe decir la razón. Entonces no podemos alegar algo que no esté en la carta. Si lo despedimos porque estamos pasando por una crisis y necesitamos reducir los salarios y reducir los salarios a nadie se le puede bajar el salario, es un motivo de despido con responsabilidad, perdón, de renuncia con responsabilidad patronal. En este caso se le estaría diciendo que se le despide por condiciones nuevas. La parte que todavía no está muy clara, y eso es parte de lo que se va a ir viendo, es si el despedir con responsabilidad plena patronal, en general se está dando una situación complicada, si las razones son obvias, pero a veces al quedar la posibilidad de sentirme discriminado o discriminada, uno puede sacar un conejo de sombrero y realmente podría haber una situación difícil. Por eso cualquier carta de despido con o sin responsabilidad es bueno que sea documentada. Se podrá justificar la falta de la entrega de la carta cuando se compruebe haber entregado copia del documento al Ministerio de Trabajo siempre que el mismo cumpla las formalidades del artículo 35. Esto resulta de gran relevancia porque forma parte de la discusión jurisprudencial acerca de la aplicación del debido proceso en cuanto al contenido de la carta de despido, de manera que indique que en la misma de los fundamentos, hechos y del despido no tanto la calificación jurídica del mismo, citar el inciso específico del artículo 81. En el artículo 81 vienen las causales de despido válidas, ¿verdad? Sin responsabilidad patronal. Por eso es que hay que leerlas, pues entrarle por ahí. Pero lo que sucede es que como esto está empezando, va a ir todavía mucho trabajo de jurisprudencia. Hay mucho trabajo que va a tomar su tiempo. Para eso el Ministerio de Trabajo
el juzgado de trabajo se han acuerpado, han aumentado personal y todo lo demás porque están preparándose para poder enfrentar lo que viene. Como yo lo he mencionado en otros espacios, digamos que en este momento lo que ya estaba muy conocido, ahora entramos en cierto margen de aprendizaje. Vamos a aprender cómo no discriminar, vamos a aprender cómo despedir correctamente, vamos a aprender un montón de detalles que hasta la fecha no habíamos puesto ojo, a darle mayor relevancia al clima organizacional, porque antes la gente podía decir y hacer lo que le daba la gana y vacilar a quien fuera, y mientras siguieran trabajando eso no importaba. Ahora sí va a importar el trato, ahora sí va a importar las condiciones, que hayan la mayor igualdad de condiciones posibles para todos. Podríamos hacer algunas diferencias jerárquicas, pero más que todo por carácter funcional, no porque se nos antoja. Sobre todo esa última frase, lo que se nos antoja es lo que vamos a tener que meditar. Pues sí, queremos a veces hacer políticas especiales, pero hagámoslas hacia el puesto y hagámoslas de una manera que parezcan condiciones propias del puesto, no sacarlas de repente de, de la, de la manga y de una u otra forma al final empezar a tener dificultades porque improvisamos. No debemos improvisar ahora. Hay que sentarnos a pensar cómo queremos que sea el trato en nuestra empresa, cómo queremos que se sienta la gente, qué es lo que vamos a permitir, qué es lo que no vamos a permitir. Es decir, porque si yo ofrezco a alguien robando, después me sale diciendo que lo discriminé, que es muy factible que vaya a pasar, yo tenga todas las pruebas para decir que no fue discriminado, jamás fue discriminado. Lo que pasa es que me robó y tengo las pruebas. Pero sí, al haber un portillo más fuerte, y ustedes saben, siempre pasa, ¿verdad? Siempre ha sucedido que alguien salga, como decimos, con un domingo 7 ante situaciones difíciles. Sigamos. Las reglas sobre la prueba en los procesos laborales. La prueba tiene como fundamento la búsqueda de la verdad real y las partes deben cooperar al efecto con los tribunales. La carga de la prueba corre a cargo de quien invoca los hechos a su favor. Al trabajador respecto del contrato le corresponde probar la prestación personal del servicio y al patrono todos los hechos de impedimentos que invoque y todos aquellos que tiene la obligación de mantener debidamente documentados o registrados, en particular la fecha de ingreso, antigüedad laboral, puesto, funciones, causas de extinción del contrato, entrega de la carta de despido, explicando los motivos del mismo y el pago completo de salarios o cualesquier complementos o pulses, la jornada, el horario, el pago de feriados, descansos, licencias, aguinaldo, vacaciones, el cumplimiento de las obligaciones de la seguridad social, la justificación de la objetividad, racionalidad y proporcionalidad de las medidas o las conductas señaladas como discriminatorias en las demandas por discriminación y cualquier otra prueba que le resulte de más fácil acceso. Esto quiere decir básicamente una cosa importante. Recordamos que en el proceso, aparte de seleccionar bien a la persona y darle razones por las cuales fue contratada, también tenemos que entregarle un contrato. En ese contrato le vamos a indicar su carga de horaria, le vamos a indicar cuánto, cuánto va a ser su salario, cuáles van a ser sus responsabilidades, inclusive, y si podemos, por lo menos esbozarle algunas situaciones que en específico vamos a considerar como faltas graves, que puede ser, digamos, la ausencia sin justificación o puede ser porque dependiendo de mi trabajo, y hay empresa, hay trabajos de los cuales yo no puedo esperar que la persona no me llegue, ¿verdad? Hay otros en los que uno podrá sustituir, pero en otras condiciones a veces eso no sucede y al no tener esa posibilidad de sustitución, muchas veces nos encontramos con condiciones de vulnerabilidad laboral. Entonces uno puede indicarle eso, puede indicar esas cosas en ese contrato. Ese es otro tema, pero básicamente el contrato laboral tiene que ser muy explícito. En ese caso,
ahí vamos a empezar a documentar qué le pedimos a las personas que están trabajando con nosotros. Obviamente tendrá que venir todos los detalles, la fecha de ingreso, antigüedad, o sea, el inicio de la fecha de ingreso, el puesto, las funciones y lo que ha sucedido, cualquier cosa que tengamos en un expediente que vamos a necesitar tener de las personas. Al mismo tiempo hay que entregar una colilla de trabajo, una colilla de pago. Esta colilla de pago debe indicar claramente el puesto, debe indicar claramente los rebajos y lo que se le está pagando y todo, para que la persona tenga claro qué es lo que está recibiendo. Ahí, por ejemplo, típicos errores es confundir modificaciones con salario o confundir en, digamos, cómo registrar las vacaciones y toda una serie de elementos de planillas. Es bueno refrescar y conocer bien para no incurrir en algunos errores, pero básicamente es llevar una documentación de todo lo que pasa con la persona. Eso es mejor llevarlo en tiempo real, no esperar a que las situaciones se levanten y después ver a ver de dónde sacamos la prueba. Si amonestamos a la persona por alguna situación, esta amonestación tiene que ser clara y tiene que ir de acuerdo a las necesidades y al puesto y a las responsabilidades que se le otorgaron a la persona. Yo no puedo sacar una amonestación de la nada porque en ningún momento le dije a la persona que debía estar, no sé, tener buenas prácticas en algún lado y de repente me saco que no hizo buenas prácticas y él tiene un contrato donde no se le exige tener buenas prácticas. Entonces, de repente, que además buenas prácticas es como no decir nada, por cierto, pero a veces sale como motivo de amonestación. Y la persona diga, a mí, esto solo a mí me lo han dado. Entonces, tener otra amonestación de otra persona tal vez sería válido y para eso tenemos que tener documentaciones, muchas veces no documentadas. Este es el pecado mortal que ahora ya no podemos volver a combatir. Debemos llevar todo bien documentado, lo más documentado que podamos para que no nos pesquen con sorpresas. Si llevamos todo bien documentado, si se ha actuado de buena fe, si en ningún momento hemos discriminado a nadie y lo único que queríamos es tener un trabajito que funcione bien para todos, que todo el mundo esté bien, y la persona se nos sale del canasto, pues se nos salió del canasto. Tampoco vamos a mantener dolores de cabeza afectando al resto de los trabajadores, porque hasta eso puede ser motivo de discriminación de los otros, que la persona que está generando dolor de cabeza y a nosotros que nos estamos portando bien no nos están tratando igual. Es admisible todo tipo de prueba conforme a la ley que no estén expresamente prohibidas o que resulten contrarias al orden público o a la moral. Se puede ofrecer la declaración de parte, testigos podrán ofrecerse un máximo de 4 sobre hechos generales o concretos y sobre hechos concretos solo admisibles 2 y testigos peritos, declaración de funcionarios públicos, dictamen de peritos, documentos e informes de funcionarios, reconocimiento judicial, medios científicos, reproducciones gráficas o sonoras, confesión de la parte, y en el caso debe indicarse de manera concreta sobre qué se pide declaración. Cuando una parte dispone de los documentos en que constan las pruebas de los hechos, convertirlos controvertido debe aportarse si es requerida para ello y si es de mala fe, no lo hace, no tiene justificación para negarse, se le dará la razón a la parte contraria acerca de lo que pretendía probar con los documentos. O sea, los documentos tienen que ser reales y si van mal hechos o están adulterados, entonces automáticamente le da la razón a la persona, ya sea si lo hizo el demandante, entonces la empresa se puede liberar, pero si lo hizo la empresa, entonces el demandante va a quedar con justificación. Están siendo claros en eso, no hay mucho camino que recorrer. Pero sí es muy importante entender esta parte donde dice que se están reconociendo las reproducciones gráficas y sonoras. Eso significa que están dándole oportunidad a los celulares a jugar.
Ahora podemos grabar con mucha facilidad, ahora podemos sacar lo que llamamos un pantallazo al WhatsApp. Entonces también tenemos que cuidarnos mucho de las instrucciones que damos por escrito. Obviamente también entran los correos electrónicos. Entonces, si tenemos un compañero de descendencia afrodescendiente, ¿verdad? Y yo le escribo en un correo, mira, negro, no me han mandado los informes, y ahí está la prueba. Y tal vez le digo negro porque hasta él mismo pide que le digan negro, pero ya esa palabra no vamos a poder utilizarla ahí. Mejor John, Joaquín, Carlos, y no negro. Mira, gordita, que a veces tenemos esa confianza con alguna compañera, ¿verdad? Mira, gordita, no me quedó claro lo que dice tal informe, pues ahí ya ella puede probar que se le ha estado discriminando por su condición física, aunque siempre haya aceptado que le digan gordita. Entonces, sí es un poco los cuidados que aprendimos con la ley en contra del hostigamiento sexual, donde hemos aprendido a cuidar la manera en que miramos, que tocamos, que nos relacionamos con la gente. Pues bien, ahora también hay que cuidar un poco nuestro lenguaje y la manera en que nos relacionamos. El mismo uso de los chats, ahora sobre todo con el esquema del WhatsApp, que solemos hacer grupos de WhatsApp, y en los grupos de WhatsApp la gente empieza a poner cualquier cosa, empieza haciendo un grupo de WhatsApp para hablar de una cosa y termina metiendo un montón de información. Entonces, de una u otra manera, es importante poner ciertas reglas para el uso de la información para que no se preste como medio de discriminación. Los principios que aplican en el proceso, los juzgados de trabajo concederán a los procesos que se presenten en aplicación de legislación laboral y en seguridad social, tanto en el sector público como en el privado, y en el proceso prevalecerán las conciliaciones. Muy importante, las conciliaciones. La oralidad, la sencillez, el informalismo, la oficiosidad relativa, la serenidad, la concentración, la inmediación, la búsqueda de la verdad real, eh, la libertad probatoria, la lealtad procesal, la gratuidad procesal, de manera que los jueces de materia laboral deben encaminarse a aplicar las normas y los principios que informan la materia, tomando en cuenta la justicia, equidad, dejando a un lado la formalidad y tutelando la indisponibilidad de los derechos irrenunciables y aplicando el principio protector de manera que se cumplan los principios de justicia social y no se vulnere la desigualdad del trabajador con un resultado desfavorable en el proceso. El Poder Judicial provocará el acceso a la justicia a las personas con discapacidad o con dificultades de acceso a la justicia por su estado de vulnerabilidad. Eso simplemente quiere decir que hay un fuero sobre el trabajador y hay una gran necesidad de que todo esté claro y que no haya problemas y que al final lo que se esté tratando de mostrar es que se actúe de la mejor manera posible. Y al final, hacer bien las cosas no nos afecta en la vida. Pero sí va a haber un interés por resolver las cosas rápido. Por eso la conciliación es un punto importante. En los procesos laborales, en particular, a la falta de la norma expresa, se aplicará por analogía otras disposiciones del Código de Trabajo y sus principios. Se permite al juez laboral idear procedimientos y en esos procesos contra el Estado y sus instituciones se aplicarán supletoriamente la legislación procesal civil y los procesos contenciosos administrativos ante la ausencia de normas expresas en el Código de Trabajo. Esta es la parte que les digo que está tiernita. Aquí es la parte donde todavía vamos a ver qué sucede.
Esta es la gran encrucijada de lo que va a venir a pasar. Ok. Lo que pasa es que ya por tiempo ahí vamos a ir un poquito más rápido, vamos a concentrar más en esta. Una vez que sobre el proceso viene la estructura del proceso judicial, viene la demanda, así empieza, eso se traslado de la demanda, notificación del Estado, contestación, señalamiento, audiencia preliminar. Este es el primer campo de conciliación que vamos a tener, la audiencia del juicio, otro momento de conciliación y ya vendrá la sentencia, la fase recursiva del Tribunal de Apelación, la sentencia de segunda instancia, el recurso de casación, la ejecución de la sentencia y el archivo del expediente. Como ven, en realidad no hay muchos pasos, es a lo que vinimos, es rápido, es directo y ya no va a tomar los años que ha tomado muchos pleitos de carácter laboral, sino va a ser una cuestión que tomará muy poco tiempo. Será bastante reducida la respuesta. La tramitación es más o menos lo que acabo de decir, vienen los detalles de los artículos, pero básicamente estas van a ser las fases de la preliminar y evidentemente oral se llevará a cabo un procedimiento muy similar al existente en la actualidad en la jurisdicción contenciosa administrativa, que implica: bajo la dirección del juez se dispondrán cuáles son los hechos controvertidos, el orden que se concederá a los diferentes actos de audiencia, aclaración, ajuste, subsanación de pretensiones, intento de conciliación. Vean, de nuevo el intento de conciliación. Si no hay conciliación, se recibirá la prueba sobre la nulidad o resueltas, vicios de procedimientos involucrados en la audiencia y excepciones previstas no resueltas con anterioridad. Luego se habrá un pronunciamiento sobre las cuestiones procesales, la recepción de la prueba sobre las excepciones previstas y la cuestión de la improbabilidad reservadas para la audiencia, traslado sumarísimo sobre las pruebas incorporadas al expediente y que se hubiera dispuesto al cursarse la demanda, y en caso de que se ordenara las que el tribunal estime como complementarias o mejor proveer a solicitud de las partes o por su propia iniciativa y que versen sobre los hechos controvertidos. Esta es la primera fase. Aquí es donde se presentan las pruebas. Si esto no lleva a feliz término, pasamos a la fase complementaria, también eminentemente oral. Cuando se dice eminentemente oral es que es en presencia. Para los que hemos chocado alguna vez es como ir a un juicio de tránsito. El juez habla, hablamos, presentamos la información y entramos en el debate, para lo cual es bueno contar con un buen abogado o abogada por aquellos enredos, ¿verdad? De igual manera, bajo el formato previsto en el contencioso administrativo, se procederá. El contencioso administrativo es un trámite que se lleva cuando hay un conflicto con el Estado y es muy formal. Es un momento, a pesar de que anteriormente se decía la informalidad, y se leen todas las pruebas y toma su ratito. Así que para los que no gozamos de mucho tiempo es mejor evitar estos conflictos en lo posible. Lectura de las pruebas anticipadas e irrepetibles, recepción de pruebas admitidas en su orden, peritos citados, declaraciones de las partes, de los testimonios que se hayan propuesto, emisión de conclusiones. Emisión en deliberación dictado de la sentencia inmediata oral, la cual se deberá integrar el expediente de forma escrita en los siguientes 5 días, entregar también copia de las partes y en caso complementos o de abundante prueba, el dictado de la sentencia podrá postergarse por ese plazo. El dictado de la sentencia fuera de los plazos hará lo actuado y resuelto declare nulo, o el juicio deberá repetirse ante otro juez sin perjuicio de las responsabilidades civiles y disciplinarias del primer juez y queda salvo de la nulidad de pruebas
actos y actuaciones no reproducibles que se puedan apreciar válidamente con una oportunidad posterior. Bien, esto se hace grande. Bien, tal vez, Milady, si vemos las preguntas. Gracias. Muchas gracias, Jorge. Esperamos que se les haya resuelto un poco las consultas sobre el régimen probatorio de la discriminación, que es el tema de hoy. Vamos a contestar las preguntas que tenemos en el chat privado. Nuestra primera pregunta la formuló doña Sonia, donde ella dice que si es permitido pedir la hoja de delincuencia o el reporte de salarios de los años anteriores. Jorge, por ahí también don Tomás nos responde respecto a la pregunta de doña Sonia, donde él dice que cree que sí a la hora de elaborarla. También nos dice que si uno elabora la solicitud de empleo, especificando con requisitos, el traer la hoja de delincuencia del reporte salarial de la caja, él dice que no cree que sea discriminatorio. Díganos usted, Jorge, con la pregunta de doña Sonia. Sí, en realidad en esa parte, insisto, todavía está muy tierna. En buena teoría y a la fecha ha sido factible para cualquier empleador solicitar la hoja de delincuencia, sobre todo en situaciones donde se requiera como requisito que la persona mantenga cierta norma de conducta, ¿verdad? Pensemos en bancos, pensemos en situaciones cooperativas de servicio donde manejan dinero o para un puesto donde se vaya a manejar dinero. O pensemos también para lugares donde se va a tratar con niños o cuestiones similares. Habría cierta necesidad de tenerlo. Lo que sucede, sin embargo, veremos a las resoluciones posteriores. En primera instancia yo no le veo problema. Eh, en cuanto al historial de salarios, eso sí ya entramos en una parte un poco más privada. La persona puede, es de las, o sea, si uno se pone en el lugar del entrevistado o entrevistada, puede sentirse discriminada por eso, porque me está preguntando eso, y eso de alguna forma podría generar conflicto. Muchas gracias, Jorge. La pregunta de doña Rosa Martínez: si un empleado que se sienta discriminado o acosado va al Ministerio de Trabajo a denunciar al patrono y lógicamente el patrono se ve envuelto en una demanda. La pregunta es si el patrono puede probar que no es así, que no hubo discriminación con el empleado, ¿se podría despedir al empleado por esta situación? Bueno, el problema es que eso sería una prueba de que se discriminó el despedir después de eso. Eso es, si no lo discriminó antes, lo va a discriminar después. Lo que sí se puede hacer, conlleva la otra. ajá, lo que sí se puede hacer es más bien tomar la llamada de alerta como una condición a conversar con la persona a ver si realmente se siente a gusto en el trabajo, si hay una situación difícil. Es como un momento para darle vuelta al conflicto y convertirlo, o en la decisión de que el empleado o la empleada decida irse, ya porque en realidad considera que la situación ya no es aguantable, que en realidad no le gusta trabajar ahí o lo que sea, porque se sintió herido o herida en todo lo que sucedió, aunque en realidad no hubo muestra legal de discriminación, y la persona decida irse, o por el contrario, devolverse los peluches y seguir adelante. Sí nos obliga mucho la reforma procesal laboral a mantener una buena relación con nuestros colaboradores, ¿verdad? Eso es importante. Les recordamos que si tienen preguntas, por favor las pueden formular. Vamos a responder una que teníamos en el chat de Gabriela, que ella dice que la semana pasada le quedó la duda si es factible preguntar en la entrevista de trabajo por el lugar de residencia, estado civil, edad, etcétera, para que el patrono pueda conocer a quién está contratando. O si del todo no se puede preguntar sobre asuntos que no competen directamente con el puesto. Bueno, ahí justo lo acaba de decir. La condición es si es importante para el puesto
o no es importante para el puesto. Volvemos a los requisitos del puesto. Sí nos habíamos acostumbrado mucho a nivel de los empleadores de preguntarle todo, ¿verdad? Hasta a dónde compra el comestible, por una cuestión ya más latina, ¿verdad? Donde nos interesan las características de las personas. Pero eh, quizás la ruta ahí para entender es si compete para el puesto y si eventualmente la persona se puede sentir o no discriminada en cuanto a eso. Eh, Hay una discusión actualmente sobre esos puntos y en realidad, si no queda claro es porque todavía no está claro. Lo que yo le sugeriría a ella es que tome la hoja de los requisitos que quiere preguntar y se dé una vuelta al Ministerio de Trabajo de su localidad, que es en realidad donde podría empezar el problema, ¿verdad? Y que le pida que le ayude a ver si esos puntos están bien o no. Yo lo sugiero no porque no pueda contestarlo a priori, sino porque veremos con el paso del tiempo, como ha sucedido en muchos lugares de tramitación del país, que van a haber criterios distintos de acuerdo a cada oficina. Y esto no es un secreto. Cualquier persona, si alguien de los de la audiencia saca permisos de construcción, sabrá que no es lo mismo sacarlos en Cartago que en Heredia o en San José. Cada municipalidad tiene requisitos a veces un poco diferentes. Igual el centro de trabajo por lo pronto está empezando a ordenarse, pero por algún momento van a tener alguna discrepancia. Y estos detalles son de los que van a generar discrepancia. Algunos dirán, no hay problema, pregúntele todo lo que usted quiera saber de la persona. Lo que pasa es que la parte delicada está en las razones por las cuales no se contrató la persona. Si yo pongo, no contraté a la persona porque viene de una comunidad urbano marginal, ahí sí me jodo, porque ahí ya estoy discriminando. Si yo se dio una conversación y eso fue como para conocer a la persona, pero no fue motivo de definir su contratación, ahí no habría discriminación. El problema es en el documento que ponga, porque sí tenemos que documentar una vez que entrevistamos a alguna persona porque es que no la contratamos. No necesariamente tenemos que decírselo, pero sí tenemos que guardarlo en expediente porque esa persona puede ir a denunciar de que no se le contrató porque cuando le preguntaron de dónde venía, la cara del entrevistador o entrevistadora cambió como 7 veces de color y después de ahí titubeó y entonces yo me sentí discriminado. Ahí es donde viene el problema de la discriminación, en lo que documentemos de acuerdo a la información que recibimos. Ujú. Tenemos la consulta de Marco Vinicio Moya. Él pregunta que si existe una política de no relaciones amorosas entre empleados y luego de un tiempo sucede si se despide a uno o a los dos, si es discriminatorio. Esto es de relaciones amorosas, la consulta. El problema de las relaciones de pareja en la oficina, eso es bien complejo, sobre todo porque ahora hemos ampliado el rango de las posibilidades de afecto, ya no solo a hombre-mujer, sino a todas las variabilidades posibles que hay, ¿verdad? Entonces sí se torna bastante complicado porque incluso hay momentos en que las situaciones de relación de pareja pueden tener sus propias crisis, ¿verdad? Entonces de momento teníamos una pareja que estaba funcionando bien y no estaba generando conflicto y ahora se pelearon y están armando un conflicto. En realidad ahí no opera tanto la relación de pareja, sino la funcionalidad de los puestos. De igual manera, cierto tipo de amistades puede ocasionar que ciertas cosas que requieren controles no se den. Por ejemplo, cuando establecemos controles cruzados por razones de seguridad y las personas que hacen el control están afectivamente relacionados, pues obviamente el control cruzado ya no va a funcionar. En ese caso estamos hablando de la función. Pero si se trata de una persona que trabaja en tal lado y la otra en el otro lado y al final no tienen absolutamente ninguna relación en cuanto al proceso laboral,
pues en realidad ya ellos son libres de hacer con su tiempo libre lo que quieran. Pero sí es importante entender que lo complicado no es precisamente la situación afectiva, sino la situación funcional del trabajo. Y si toca despedir a dos personas por una cuestión lógica en cuanto al proceso de trabajo, como por ejemplo es el no cumplir bien los controles cruzados, eso sí, dentro de la dinámica de un trabajo, sobre todo trabajos donde se maneja detalles muy importantes, digamos, por ejemplo, lo que se llama la custodia de la información, que es cuando todo debe ser sigiloso y no puede hablarse con terceros, pues ahí sí puede haber complicaciones. Pero, de nuevo, va a ser más en torno a la situación laboral, más que a la situación personal. Sí. Vemos en el chat que doña Rosa nos consulta que si solo el empleado se puede sentir acosado. Me gustaría si ella puede ampliar la pregunta porque creemos que sería cuando un empleado se siente discriminado, la pregunta anterior, y va al Ministerio de Trabajo a denunciar al patrono. Podría ser ahí que la pregunta que solo el empleado es el que se siente acosado o si tiene que ver con el patrono, doña Rosa. Ok, ella me dice que exacto, que si solo el empleado se puede sentir acosado para No, que no, nos no, amplíe. no. Hay que recordar que todo tiene una relación este, en dos líneas, ¿verdad? O sea, eh, existen relaciones, lo que llaman de mutua afectación, ¿verdad? Entonces sí, un colaborador, un empleado, una empleada puede empezar a tomar una posición muy desigual con su empleador. En ese caso, esa persona está entrando en discriminación y los empleados no pueden discriminar. Sí, tal vez esa parte, qué bueno, doña Rosa, gracias por la pregunta, porque tal vez no fue muy explícito durante la charla. No, nadie puede discriminar ahora, ni el empleador ni el empleado, nadie, no puede. Si un empleado discrimina y discrimina al empleador, de nuevo volvamos al cuento de la, no sé, de un trato afectivo sobrepasado, ¿verdad? Que el empleado haya agarrado cierta confianza con respecto a la jefa y le diga rica, ¿verdad? ¿Cómo está rica? Y eso es discriminatorio, eso incluso es hostigamiento, o sea, hay normas que, que ya en sí establecen que eso no se puede dar, o sea, no es unilateral, no, es para ambas partes. Y en ese caso, si se prueba que la persona está discriminando, ahí se puede dar un despido porque el empleado está discriminando. Se aportan las pruebas y es un despido sin responsabilidad patronal, como lo establece la reforma. Les recordamos que el video y la presentación están enviándoseles por correo. Asimismo, cualquier otra consulta que no hayan manifestado o que les quede pendientes, las podemos aclarar en la próxima sesión. Tenemos una consulta de don Marco Vinicio. Él nos dice si la discriminación no es por parte del empleador, sino por parte de otros compañeros. ¿Cómo se debe manejar esta situación? Sí, Jorge, una claro. consulta de don Marco. De hecho, en ese caso, cuando el compañero denuncia al compañero, el Ministerio de Trabajo va a informar a la empresa, porque es en la empresa, el recinto donde se está realizando la discriminación, y el patrono tendrá que proceder a velar por el que se siente discriminado, aunque en principio debe tratar de encontrar si realmente existe la discriminación. En ese caso, aportaría que el Ministerio de Trabajo define. Si el Ministerio de Trabajo e incluso el Juzgado de Trabajo sí establece una discriminación, el que está ejerciendo la discriminación
puede ser despedido sin responsabilidad patronal, como bien lo establece eh, el Código de Trabajo. O sea, no puede haber discriminación. Pero ese proceso hay que tomarlo con cautela y hay que llevarlo bien documentado porque entre compañeros siempre hay rencillas y eso puede abrir puertas un poco delicadas, pero ciertamente sí. Muchas gracias por la participación. Muchas gracias, don Marco, por sus preguntas, doña Sonia, a don Carlos Chacón por participar. Muchas gracias a todos los que nos han acompañado en las 3 sesiones. Esperamos haber resuelto todas sus inquietudes. Sería hasta la próxima, hasta el 23 de septiembre, con las sanciones que presenta la ley en cuanto a discriminación.